Te informa, gracias por acompañarnos en este su espacio informativo de las 8 de la noche. Quédese con nosotros, como siempre, nos hemos trabajado para llevarle a detalle la información de nuestro estado. Patricia Espinosa estará también informando en lengua de señas mexicano. Es un gusto estar aquí con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto estar contigo. Por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Teleyucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también por nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Teleyucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que están en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio, el 940-7600, para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Educación para la sustentabilidad. Este es un proyecto en donde autoridades estatales llevarán a las nuevas generaciones involucrando a docentes, investigadores, especialistas también en proyectos para el cuidado del medio ambiente. Especialistas en el cuidado ambiental, acuacultura y sustentabilidad proporcionarán talleres y jornadas de capacitación a docentes de educación básica para asegurar mejor la conservación de los recursos naturales, para fortalecer políticas públicas de impacto positivo en la ecología. En la ceremonia de la firma de la carta de intención que avala el inicio de las acciones, la secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, pidió a estudiantes y docentes convertirse en guardianes del planeta y preservar la costa yucateca como parte del programa Educación para la Sustentabilidad. En la primera etapa del esquema se pretende abarcar a colegios de Celestún, Junucmá, Cisal Progreso, Chicxulub Puerto, Chelem, Chuburná, Telchac Pueblo, Telchac Puerto y San Crisanto. Es necesario formar ciudadanos conscientes de los temas ambientales y a eso nos estamos comprometiendo con este acuerdo. Docentes, alumnos, sociedad, vamos a apropiarnos de la causa que involucra también a instituciones académicas de investigación, asociaciones civiles y universidades, añadió Loreto Villanueva. En la explanada de la primaria, Berta María González Rodríguez de Celestún, Zaida Rodríguez Gómez y Rafael Convalucier Medina, secretarios de Desarrollo Sustentable de Pesca y Acuacultura, respectivamente, coincidieron en la importancia de compartir conocimientos de reglamentos de pesca y cuidados de ecosistemas costeros que puedan ser de utilidad para habitantes de la zona costera. Teleyucatán te informa. Las playas yucatecas son parte importante de la vida. La contaminación de las costas limita la posibilidad de utilizar las playas con fines económicos, recreativos y estéticos. Es por eso que el grupo de personas se reunirán este fin de semana para limpiar las costas de Cisal. El 21 próximo se limpiarán diversos sitios de la costa yucateca con apoyo de más de 1,000 voluntarios entre servidores públicos, organizaciones civiles y habitantes de los puertos. El evento, titulado El Grito por los Océanos, es organizado por la agrupación Yucatán Limpia Tu Playa y contó con apoyo de la Fundación del Empresariado Yucateco, entre otras organizaciones civiles. El evento principal se realizará en el puerto de Cisal Junucmá a las 8 de la mañana, en el Día Internacional de la Limpieza de Playas. Las personas que deseen colaborar con el cuidado del medio ambiente pueden acudir a cualquiera de los 12 puertos que tiene Yucatán. Parte de lo que buscamos nosotros es, como les platicaba, crear la conciencia. Si nos enfocamos en solamente hacer una limpieza y buscar que la playa pues quede limpia, tal vez al momento quede limpia, pero en una semana ya está igual. Entonces, asistir y pues darte cuenta realmente de lo que estamos consumiendo y de dónde va a parar, pues es parte de nuestros objetivos. Además, impartirán charlas para explicar la importancia de reciclar y evitar tirar basura en la costa. Se espera recolectar más de 900 costales de residuos sólidos que se reciclarán y contribuirán a la preservación de la flora y fauna marina. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Bueno, y continuamos con estos temas, con estos proyectos para el cuidado del medio ambiente. En las instituciones educativas surgen este tipo de proyectos, pero en ocasiones son los mismos estudiantes quienes detonan acciones para el cuidado del entorno, de nuestra naturaleza. Por el gusto de contribuir al cuidado del medio ambiente, alumnos de preparatoria rescataron un árbol endémico de Yucatán que está en peligro de extinción y que tiene muchos nutrientes. Al interior del Cebeti 120 se ubica un ejemplar del árbol de Canisté, y pocos sabían su importancia hasta que 5 alumnos del plantel que participaron en un proyecto de reforestación
descubrieron la relevancia de la especie. Este árbol es nativo tanto aquí de Yucatán como de Campeche. De hecho, su nombre de ahí viene. Es un pueblito de Campeche. Este árbol da frutos. Se le conoce como fruto huevo porque tiene la forma y el color de la yema del huevo. Ahorita lo que estamos haciendo es esto de recuperarlo porque se estaba extinguiendo, se está dejando de sembrar. La madera del canixté se usaba en las casas de los yucatecos antes de que se hicieran las populares heces de metal. Con los troncos cortados en pequeños pedazos, las familias colgaban sus hamacas. Al enterarse de la importancia del árbol endémico, los estudiantes intentaron germinar algunas semillas. Días después, sucedió el milagro. Fueron semillas que se fueron encontrando aquí y se fueron germinando. Y pues obvio no todas salieron, hubo unas que se murieron y fue una la que logró germinarse, que es la que está allá, en una macetita. Desde aquel momento cambió algo en ellos y ahora son un grupo de amigos que vigilan en todo momento la flora de su colegio. Los frutos del canixté tienen buena cantidad de vitaminas. Es importante por la cantidad de nutrientes que posee. Aunque una vez al año se da y podemos sustraer hasta 100 kilogramos de este producto, el hecho que incluyamos durante esos meses en nuestra dieta un canixté, aunque sea una vez por semana, nos brinda nutrientes que a veces buscamos en las pastillas, que son las vitaminas, ¿no? Y este posee mucho vitamina A, D, complejo B12, propios de inclusive los deportistas. Hace unos días, con las intensas y frecuentes lluvias, se llevaron una grata sorpresa, pues a un lado de la nueva planta de canixté florecen 3 más. Las pequeñas plantas que florezcan hasta el 3 de octubre se trasplantarán frente al centro de emprendedores que tiene el plantel en el marco del 40 aniversario del colegio. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y para fortalecer las competencias lingüísticas de las y los maestros de educación indígena activos y que requieren dominar la lengua maya, se realizó una alianza con Campeche y Quintana Roo para iniciar el programa Maya WhatsApp o SHOM, para ofrecer asesoría por medio de la aplicación de WhatsApp a quienes necesiten mejorar el habla y también la escritura del idioma. La secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó que hay que ayudarse entre los gobiernos peninsulares para conseguir educación de excelencia, compartir experiencias exitosas y estrategias que formen niñas y niños mejor preparados. Y esta noche también le presentamos el pronóstico del tiempo, precipitaciones en diversos puntos de Yucatán, temperatura máxima de aproximadamente 34 grados centígrados. Esto a continuación le presentamos a total detalle. Un canal de bajas presiones sobre el occidente de la península de Yucatán mantendrá la probabilidad para intervalos de chubascos en el noreste y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste, cambiando al noreste de 15 a 20 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros por hora en zonas de costa. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial. No se despegue. Aún tenemos más aquí en Teleyucatán te informa. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé.
En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparados. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Ya de regreso con más información. Y el insomnio es un desorden del sueño que impide dormir durante periodos prolongados de tiempo e incluso puede impedir a una persona dormirse por completo. Este es el trastorno del sueño más frecuente que afecta a los yucatecos. Si no quiere padecer insomnio, es necesario evitar el sobreuso de dispositivos electrónicos, el excesivo consumo de refrescos de cola y café. Hoy en día el problema de insomnio se está expresando mayormente en la población adolescente y adultos jóvenes. Y el insomnio mal llevado puede tener repercusiones en el desempeño ya sea académico de los adolescentes o incluso laboral de los adultos jóvenes. Hay ausentismos, hay incremento en riesgo de adquisición de enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias agudas, como resfriados, catarritos, infecciones de garganta, que están muy estrechamente relacionados con no dormir. El sueño tiene un proceso. Para poder iniciar el sueño, las personas deben de estar en un proceso general ya de desenfoque o desorientación, ¿verdad? En el que ya no estén pensando qué voy a hacer mañana. Deben de tener un proceso estructurado para poder ir a dormir. Si no lo llevan a cabo, seguramente van a empezar a tener insomnio. Por eso es que dentro de los tratamientos, en particular para el insomnio, la piedra angular son el tratamiento cognitivo-conductual. Es decir, quitarle conductas que pueden ser nocivas para la persona que está expresando insomnio. Hasta el 40% de los yucatecos padece algún trastorno del sueño y 4 de cada 10 presentará insomnio. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y a continuación le presentamos uno de los padecimientos que más se registra y que más requiere atención en el Centro Dermatológico de Mérida. El contagio de sarna es la segunda causa de consultas en el Centro Dermatológico de Mérida. Su propagación es rápida e incómoda, pero con atención oportuna no representa mayor peligro. La sarna o escabiosis es originada por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis y se transmite de persona a persona. Debido a las intensas temperaturas, estos casos se agravan debido a que el sudor es incómodo y genera mucha comezón en quienes padecen esta infección en la piel. Entonces no hay que olvidar que el tratamiento de la escabiasis, de la sarna, tiene que ser familiar. Si no lo hacen todos los pacientes, los pacientes y los familiares de los pacientes, no hay posibilidad de que se curen. El contagio puede ser por el uso de muebles que una persona infectada usó, en el cine, en la cama o en el baño. Por eso decimos que la escabiasis se diagnostica con 2 preguntas. La primera es, ¿te quita el sueño? Sí, es medio diagnóstico. Si además hay alguien rascándose, ni siquiera exploramos a los pacientes. Prácticamente eso es una escabiasis, hasta no demostrar lo contrario. Es necesario acudir con un dermatólogo para recibir un tratamiento adecuado, aunque también es recomendable tener una piel protegida. Para que su piel no sea hipersensible a otras infecciones, debe cuidarla. No hay que jabonarse tanto porque la piel tiene una película grasosa que la cubre y es la primera barrera de protección. Entonces cuando uno se baña y se jabona varias veces al día, o en el peor de los casos usa estropajos, entonces realmente está agrediendo a la piel más que protegiéndola. Lo recomendable es usar jabón neutro blanco porque es el que menos químicos tiene. Los jabones naturales de miel, avena o cualquier otro ingrediente no son 100% benéficos, debido a que no hay estudios que comprueben su efectividad. Basta con enjabonarse una vez al día y en caso de bañarse en más de una ocasión, se recomienda usar agua solamente.
Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Los árboles son fundamentales para el cambio climático. Para evitar que continúen disminuyendo su número, más de 18,000 árboles son entregados para reforestación. La Asociación Civil Canancap Protección del Mundo realizará 10 programas de promoción, reforestación, preservación y cuidado del medio ambiente en el Parque Yumtzil y sus alrededores, con el apoyo del Fondo para la Cultura y el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, que entregó más de 187,000 pesos, informó su presidente Mario Arturo Gamboa Patrón. Está relacionado con escuelas de aquí de la comunidad para poder trabajar cosas como, por ejemplo, un huerto que estamos llevando a cabo aquí dentro del parque, estamos haciendo la planta medicinal, se está recuperando, estamos llevando a cabo un poquito más del proyecto de lo que es el vivero. Este año se entregaron más de 18,000 ejemplares por medio del programa Adopta un Árbol, así como en actividades de reforestación en diversos sitios de la ciudad. Cada vez hemos estado produciendo y donando más árboles. El año pasado dimos cerca de 12,800, casi 13,000 árboles. Este año ya estamos en 18,000. El vivero de la asociación está en el Parque Yumtzil, ubicado en el sur de la ciudad. El Fondo para la Cultura y el Desarrollo Sustentable recibió en su primera edición 106 solicitudes de proyectos creativos, de los cuales fue seleccionado el proyecto de Canancap, denominado Construcción de una cultura de paz y de la sustentabilidad para el fortalecimiento del tejido social comunitario, por medio de la recuperación del Parque Yumtzil como espacio de colaboración, sinergia e innovación socioambiental. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y por primera vez se levantará en Yucatán la bandera blanca en materia de salud visual con alumnos de primaria y secundaria durante el ciclo escolar. Esto como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor, un proyecto por medio del cual se entregan lentes a quienes lo requieren. De esto comenta a detalle la directora de Desarrollo Personal y Social de Mérida, Magali Cruz. Hacemos estudios a los niños de nivel básico y es importante destacar que por primera vez en el estado vamos a levantar hoy sí que bandera blanca en salud visual, porque vamos a abarcar todas las escuelas del estado en el lapso del ciclo escolar 2019-2020. Es decir, que terminando el ciclo escolar que estamos iniciando, todos los niños de todas las escuelas primarias, secundarias, incluyendo CONAFE, Educación Especial Indígena, habrán sido revisados por optometristas que llegan a través de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor. Bueno, y sobre este mismo tema, las autoridades municipales precisan que ya se está definiendo la agenda de actividades precisamente para impulsar la vida saludable en los estudiantes. Bien, en otros temas, abren el diálogo por el espacio del hábitat, en donde los estudiantes tendrán una participación muy importante. Con el lema Hacia la integración de las disciplinas en el quehacer del espacio habitable, una visión compartida, en el campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán, se inauguró la semana de CAAT 2019. En el evento que concluirá el domingo, el director de la Facultad de Arquitectura, Alfredo Alonso Aguilar, informó que en la jornada se compartirán los resultados y ejemplos de la participación de integrantes de la comunidad académica y alumnos. Los estudiantes tienen una participación clave en la semana, porque presentan exposiciones colectivas de las 3 licenciaturas: Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales. En la ceremonia, se entregaron reconocimientos a los estudiantes de las 3 licenciaturas por su aprovechamiento académico, así como a docentes y personal administrativo y manual con 15, 25, 30 y 35 años de servicio. Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa. Al regresar, más información. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. ¿Quieres asistir a la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz? Ingresa a nobelyucatán.com y regístrate seleccionando el evento en el que quieres estar y listo. Tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Teleyucatán. Fue triste encontrar la
la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. Ya falta muy poco para la cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz. Aquí le hemos dado a conocer a detalle las actividades y los invitados especiales que estarán participando en este foro aquí en la capital del estado. Un invitado también muy importante será la gastronomía yucateca. Los asistentes a la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz deleitarán su paladar con comida yucateca y mexicana, que elaborarán 7 restaurantes de la región en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Tenemos capacidad en nuestras áreas de restaurantes para abastecer 800 comidas por hora en toda la jornada. Estaremos en turnos de 8 de la mañana a 8 de la noche para abarcar a toda la variedad de conferencias y de laureados que llegan a visitarnos. A partir de mañana, se elaborarán poco más de 7,000 órdenes de platillos yucatecos, así como una muestra representativa de la gastronomía de este país. Un menú de comida, desde comida yucateca, como puede ser el pokchuk, va a ser la famosa cochinita, en tacos, tortas, panuchos. Tendremos igual lo que es el escabeche. Tenemos en la parte de comida mexicana, tendremos lo que son nachos, tendremos tacos de pastor, tendremos igual lo que son cafés, baguettes, y tendremos igual lo que es la comida vegana. En la explanada del SIC se colocarán carpas y stands de los restaurantes y en las terrazas del segundo piso se ofrecerán cafés y frappés. De los 7 restaurantes que participarán en la elaboración de estos alimentos, 6 son de Mérida y 1 de Izamal, todos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y ya se va poniendo en marcha los preparativos del Restaurant Week. Este martes concluyó el registro para los establecimientos que participarán en la 4ª edición que se realizará del 30 de septiembre al 6 de octubre. Ya tenemos 172 marcas registradas. La verdad es que este número cada día va subiendo. Todavía hasta la semana pasada teníamos 120, entonces vamos bastante bien. Estamos cerca de superar la meta del año pasado de marcas registradas, que eran 200. Se espera la derrama económica de más de 90 millones de pesos en esa semana. Esperamos que este año pues sea todavía aún un evento más posicionado. Hoy por hoy lo estamos viendo incluso en otros estados a nivel nacional que han replicado este modelo. De hecho fue un caso de éxito en Cámara Nacional y pues bueno, esperamos que nuevamente en Yucatán se distinga nuevamente porque la gente pueda salir con la familia, con los amigos, con la pareja y pues bueno, evidentemente pueda ser una muy buena derrama económica en un mes que a veces es un poco complicado para nosotros. En la página www.meridarestaurantweek.com se subieron algunos menús de los restaurantes participantes. Se anexará información para los comensales en la semana y se revelarán a los embajadores de la campaña como Tila María Sesto, quien se puede ver en la página oficial promoviendo el evento. Con imágenes de Adriana Redondo, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Muna y también autoridades de la institución realizaron un simulacro de incendio, esto con la participación de 296 alumnos, maestros y personal administrativo. Dirigidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil, la evacuación de las instalaciones se realizó en 2 minutos, iniciando a las 10:15 de la mañana y finalizó a las 10:17. La dirección del plantel, encabezada por la maestra Juanita Lara Ayuso, el personal administrativo y docente se coordinaron porque cada uno tenía una responsabilidad específica. En la actividad participaron las brigadas internas de protección civil, como evacuación, primeros auxilios, prevención de incendios y búsqueda y rescate.
estampas harán sentir el orgullo de la nación y es que se lucirán este miércoles con el espectáculo Mi México, protagonizado por el Ballet Folclórico del Estado, Alfredo Cortés Aguilar, como parte del programa Miércoles de Gala Yucateca, que se presentará en el Teatro José Peón Contreras. La agrupación estará acompañada por el Coro de Cámara de Yucatán, a cargo de Jonathan Rentería Valdés, el Mariachi Halcones de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo la dirección de Jorge Azcorra Contreras, y del declamador Sergio Cámara Gurubiel, que darán un toque patriótico al evento. El evento es a las 20 horas y la entrada será gratuita. Así, la Secretaría de la Cultura y las Artes se une a los festejos por el 209 aniversario del Grito de Independencia de México. Por primera vez en su historia, la Orquesta de Cámara de la UADY se presentará en la Catedral de Yucatán, donde ofrecerá el programa Construcciones Sonoras, que incluye piezas de Federico Händel, Alexander Glasuno y también Gustav Holst. El evento, programado para las 20 horas de este miércoles, conjugará elementos culturales importantes como la arquitectura con la música. Así anticipó el director de la agrupación, Miguel Pérez Concha. Una de las grandes ventajas de tocar en un templo es que hay una integración entre el público y la orquesta, porque no se tiene la barrera que normalmente impone un escenario, lo que hace que la experiencia sea muy diferente a lo que se vive normalmente en el teatro, puntualizó. Que se llevó a cabo la presentación del Festival Wilberto Cantón 2019. Los festivales permiten aportar los matices necesarios para enriquecer la empresa más difícil, arriesgada e indispensable del arte escénico, la conquista del público, reflexionó la directora de teatro y dramaturga Marpi Jiménez al recordar al dramaturgo yucateco Wilberto Cantón. En la presentación del Festival Wilberto Cantón 2019, el encargado de la programación, Luis Faz Rodríguez, puntualizó que se busca fortalecer la disciplina teatral y fomentar la reflexión a través de propuestas incluyentes con impacto social. El Festival Wilberto Cantón se ha convertido en un escaparate de teatro representativo de la entidad y funge como un espacio que permite el intercambio de experiencias y conocimientos entre la comunidad artística yucateca, estrechando los lazos de colaboración entre los creativos participantes. Este año, alrededor de 4.610.211 pesos serán invertidos en la cartelera, con la que se busca descentralizar la cultura y llevarla al interior del estado. Son 48 actividades en total que reúnen a más de 450 artistas que estarán, como ya nos comentaron, en diferentes escenarios, en los teatros de nuestra ciudad, en teatros independientes. Este festival podrá llegar a diferentes municipios como Calotmul, Chocholá, Joctún, Quinchil, Oxcuscap y Valladolid. Teatro regional, contemporáneo, para niños y en lengua maya serán parte de la oferta de dicho festival, que se realizará gratuitamente del 19 de septiembre al 4 de octubre. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y como parte precisamente del Festival Wilberto Cantón 2019, Taco de Ojo presentará la obra Pobre Güiro no tiene quien le escriba este viernes en el Teatro Armando Manzanero a las 8 de la noche. Es una parodia de la obra de García Márquez, del Coronel no tiene quien le escriba. Voy a dividir en dos actos. Primero la obra de teatro regional y después el show de stand-up de varios comediantes. Pisculín, está Candita, está Octavio Agil, está Cholito, está Jimena Herrera, Adrianita Herrera. O sea, hay personas muy, muy importantes de la cultura y eso me pone muy, muy, muy contento trabajar con gente así. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y por supuesto les recordamos el número del teléfono 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé.
En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. De regreso con más información, le platico que el personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y también los cuerpos de seguridad participaron en una plática del suicidio, problema social multifactorial. El responsable del Departamento de Prevención y Atención del Suicidio de la Secretaría de Salud, Salvador González Gutiérrez, resaltó que cuando se registra el intento de suicidio, se debe de dar seguimiento al paciente y poner en acción estrategias como fortalecer la alianza intersectorial y regional para difundir centros de ayuda, identificar pensamientos o conductas que dañan a los individuos y fomentar la cultura de salud mental. Tanto a los elementos de seguridad como a los colaboradores de la dependencia se proporcionó un número de atención para que compartan con la comunidad y orienten a las personas que padezcan depresión o por supuesto también que hayan tenido una crisis. Y en información en el ámbito legislativo, modificaciones a las leyes de ingresos de diversos municipios, temas relacionados a la vialidad, normas que garanticen el orden y la seguridad y salvaguarda de los ciudadanos. Fueron algunos de los temas que ahí se abordaron. En la Comisión de Derecho Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso Local se aprobó el proyecto de dictamen para adicionar el artículo 31 bis de la Ley de Tránsito y Vialidad, para que las licencias de conducir sean entregadas a quienes aprueben el examen de pericia. En la modificación se determinó que además de los requisitos exigidos para la expedición de licencias o permisos de conducir, el interesado deberá aprobar un examen de pericia y capacidad realizada por el área encargada de la Secretaría, habilitando espacios que se consideren adecuados para tal fin, para comprobar de manera fehaciente que los interesados cumplan cabalmente con este requisito. También se continuó el análisis de la iniciativa para adicionar el artículo 31 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad y de la reforma a la Ley de Transporte del Estado. En asuntos generales, representantes de los más de 120 clubes de motociclistas registrados en Yucatán, aproximadamente con 2,000 integrantes, presentaron diversas peticiones a los integrantes de la comisión, como un carril especial para ciclistas y motociclistas, disminuir la velocidad máxima en la ciudad de 90 a 80 km por hora, entre otras. Víctor Sánchez Roca solicitó que se dé trámite a su iniciativa para prohibir que menores de 5 años puedan abordar motocicletas. En la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes analizaron diversas modificaciones a leyes de ingresos de Tecash y Tixcocop, así como reformar la Ley de Hacienda de Progreso. Para el caso de Tecash y Tixcocop, los diputados aprobaron enviar un oficio a los alcaldes que se replicará para los 106 municipios, para que en el próximo presupuesto de egresos 2020 incluya partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores, relacionados a pagar deudas por laudos a trabajadores. Tele Yucatán te informa. Vamos a meter una pausa, regresando a la información en lengua maya con Hermino López Balán. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran.
las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yusilaca. Yusilaca, aquí estamos bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Perfectamente bien. ¿Y con la información por también? Por supuesto. Ni bola de seguir, la que chico el Tele Yucatán te informa Yambalo can Yujalta Beslati le acabila o acabil martes Beslay Ukla un pelo bukini lu winalil septiembre sok más tancho mukle winalil gela. Le tiene 21 de septiembre kutal unats ala yantunu u mista al jejelas kuchilo halka nabil manamil juntul mako kuno takpa hal chile maya gela. Bishawu que bukat hala mil kutasik le bahela tulaka mako bishin balte halka nabilo jejelas kahobo bukaba kukaskunto kutsokole yantunu yandalu beta le maya hilo hebeya kapata tunshanu mamol bukaba lu pulme mako helobo le tiene meyahela ukaba grito por los océanos holin tanto menupe mucho kabilmaco ukaba Yucatán limpia tu playa de tu kunukahlo le caso le meyahilo tu kahil sisal yete el tak hunukma las 8 haskap kinkan uchu kleba hela yete macho kastak pahle hetiku uchul tula 12 el cajo ya nukuch cajo ya halka nabil ulumil Yucatán le tiene 21 kutalunats al hela Besente lo tak talu pexil tal maya miatzil yete utia kambesahilo ukaba educación indígena yantunu u beta maya nu betali utia lu kahil kampechitel Quintana Roo yanu casa un pel nu besahilo ukaba maya WhatsApp oshom la utia bin u tetu chico le discutusta le comentano ukaba WhatsApp tu pasta tunshanu u katik mak les kambesahoba Pasto Liujel Tigma que las barro yo la Mayatán, umola el Cambesa, Holin tanto en Loreto Villanueva Trujillo, tu chao el bile utiatun shang, abeto mulmeya y Chile os ujala Chile ospel shot lumiloba, Yucatán Campeche del Quintana Roo capata que upexil taltun malo bil nu canil le tiene Mayatano, capata tu yohelta bash meya hilo malo takubeta yo la Mayatán y tial mejempalal, ya palalo, mejchopalal, mejchipalal, tetun shano. En el cojan en gela uch nachkino caja kuyilal kutsay al timak takti balcho yan le cojan el gelo baletie huecho pe talamil kutasik timako shan tu kuchil pe nahilto hola al centro dermatológico de Mérida titun shambing u kape barachku kuyila kutsay al timako telo septun shan uyap tatu winkil mak kutsobale matutasik pe nostalamil kabe tutsaka le kan kahak le tie talamil gela Bastun shanet tu men wey hach oshole kutasik tungula talamil tu men shang kubetik manal usak talwinkil mak wayante chle kohan el gela usoko shanehu pakben titulakal mak wale tush ancha huntul mak yanti le wecho le kan takpa huntu mak minante sebu pak alti mak pakben uyal al bahelo Chalo yichkil mak abetun nukan ilak bash bet. Yola helas bash abetu bet ma yola mautsay alti ukhalanti kwa mak ya shoma ya mash yandi shik sakbil gutso kole kab ichkinak mak yetele habun ukaba habon neutro blanco un petile hachma ya bal yanti ichilo tulakal bash ukasanda abet chel ukhalanti kwa mak tile kohanel hetun shambila. El Guajil Muna ushoknalilo colegio de bachilleres tu Guajil Muna le kimbela tu beto tu nos meyahil tu ya ila bashu patru bet kumake waka ilak kataba ka elekle kuchil telo 296 un tul mako shoknalo kambesahilo yete maso kumeyah telo tak paho telo tu sebla ki uchul hoklo te kuchilo kapel minuto shanchahik u hoklo tu laklo katu yalbio pekanil tum u kalanti kuba tel hoklo waka uchuk el nostalamil telo ushol popile nahil shoko Juanita Lara Ayuso le holin le tie meyahil helo pe batu telo kanikle tanque le movo ya tu yo heltik mak bash kunu bet ka uchu pe no talamil hebish no ka utan yelel pe no kuchili tu rian yap kachmak hebish le nahil shoko tak pashan mako di protección civil
tile kuchilil he dale kuchile te tu kahil tunsan munao beituno le tiaba yang sigualta stile akabila samal we mikil basu katene samal tanchu muktile piskenya ne kona we mikil bashe mas smalo bil wakabil le martesa wenenes hel sabash Miguel Leni a descansar que mañana hay que trabajar. Nos vemos mañana. Aquí estoy. Seguimos con la información y ahora nos vamos a Humán, en donde conoceremos a don Porfirio, el único talabartero que elabora alpargatas a la antigua. En Humán, el calzado de los grupos jaraneros o los trabajadores del campo los elabora el más famoso artesano, quien solo requiere utilizar una máquina de costura, cúters, piel, llantas y clavos. Don Porfirio es el único zapatero del municipio que mantiene la tradición de elaborar alpargatas con la misma técnica que se usa desde hace décadas. Por su mamá aprendió el oficio a los 16 años mientras estudiaba. Trabajó en el negocio de don Filiberto y 3 años después se independizó. Para hacer un par de alpargatas, primero la medida. Si no tienes el molde, cortas el molde, sacas la piel. Yo aquí estoy acostumbrado a majarlas, a patarlas como quien dice. Se seca muy bien, corta la plantilla, corta la llanta, lo clavas, esa es la plantilla. Aparte los talones, corta los talones, si son así forrados, saca la lona, el forro lo pega, voltea las orillas. Tiene 55 años de zapatero y aunque ahora las personas prefieren los materiales sintéticos, conserva la tradición de usar materiales de calidad. En su pequeño taller produce hasta 3 pares de alpargatas al día, aunque a veces tiene que acelerar el paso porque la demanda se incrementa. Hace como un mes me encargaron como 16 pares para una sola persona. Wow. O sea, pero de una sola persona, pero para que tenga, ¿no? O sea, sí, porque le digo, hoy vendes alpargatas, no, es para el grupo, 16 pares. Y la próxima semana voy a empezar otros 16 pares. Se enfermó y estuvo a punto de cerrar su negocio, pero al regresar comenzó a vender otros productos. Cinturones. Por eso te digo que me está yendo mejor, porque si yo no vendo alpargatas o no tengo alpargatas para vender, viene me compro un par de sandalias, viene me compro un cinturón. Entonces por ahí va saliendo. Se empezó a vender porque salíamos a vender aquí en el parque y para la época de 16 de septiembre, o sea, por los días festivos, bien, te compran sandalias, pueden que se empezó a incrementar y hasta hoy lo sigo haciendo así. Debido a que ganó un concurso de calzado en Valladolid y por la recomendación en redes sociales, su trabajo se popularizó más. Así como es fiel a su trabajo, sus clientes también lo son, pues regresan a veces hasta 10 años después para que repare sus alpargatas, que llevan grabadas el año de su elaboración. Tiene la esperanza de que la tradición por este tipo de calzado perdure. Por eso, enseñó el oficio a su hijo y su nieto. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y con esta historia de Humán acerca del trabajo de don Porfirio, nosotros nos despedimos agradeciendo nos haya acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos mañana a las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Leni, como siempre, un gusto. Excelente noche. Carlos, excelente noche. Nos vemos mañana y por supuesto, usted ya lo sabe, lo dejamos con los expertos en los deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM, Sindicato de Vanguardia. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, llora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas.
doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para presentarles lo más relevante del acontecer deportivo. Desde el estudio A de Tele Yucatán, bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán te informa. El día de hoy vamos a estar hablando del atletismo. Se presentaron 3 carreras que se van a estar desarrollando en el estado en los próximos días. También le vamos a estar ofreciendo una entrevista que ayer en el entrenamiento en el Parque Cuculcán, Jerónimo Gil, el manager de los Leones de Yucatán, le dio a nuestro compañero Andrés Novelo Basulto en torno a la continuación de la serie final de la zona sur, el tercer juego que esta noche ya se está verificando por parte de los Leones ante los Diablos en el Parque Cuculcán. Estaremos hablando específicamente de la carrera por el aniversario número 21 del Instituto Tecnológico Superior del Sur, así como también las carreras del evento Corre por Mérida de 5 kilómetros organizadas por el Ayuntamiento de Mérida, y el reporte de que a 2 semanas, ya hay 1000 inscritos para la carrera Uxmal Muna en esta edición 2019. De esto y mucho más estaremos platicando. Antonio Lizama, bienvenido, arrancamos. Buenas noches, Mario, así es, buenas noches, gracias a usted por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán. Vámonos con nuestras vías de comunicación, el 940-7600 el teléfono, en las redes sociales, recuerde usted, en Twitter primero en @Deportes Teleyuc, y mientras que en Facebook estamos en @Deportes Tele Yucatán para que usted esté en contacto con nosotros. Vámonos así con toda la información, listos, mi estimado Mario. Y vamos con la primera convocatoria de la carrera. Va a ser el próximo domingo 13 de octubre. 8 kilómetros en el marco del aniversario número 21 del Instituto Tecnológico Superior del Sur. Aquí los detalles. Se presentó este martes la carrera del 21º aniversario del Instituto Tecnológico Superior del Sur Yucatán, la cual se correrá el domingo 13 de octubre en punto de las 7 de la mañana. Se anunció esta mañana en conferencia de prensa. Esta competencia constará de 8 kilómetros, saliendo del parador turístico de las Grutas del Oltún para concluir en la Unidad Deportiva Siglo XXI del municipio de Oxcuxcap. Será la primera ocasión que se realice una carrera de aniversario por parte del Instituto Tecnológico del Sur, que se espera tenga una nutrida participación de hasta más de 600 corredores. En cuanto a la premiación, se otorgarán 1,500 pesos al primer lugar, 1,000 al segundo y 500 al tercero, con playera y medalla para los primeros 300 corredores en cruzar la meta. Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, estuvo acompañado por el alcalde Raúl Romero Chel y José Carrillo Duarte, director del Instituto Superior. Bueno, y el manager de los Leones de Yucatán, el buen Jerónimo Gil, platicó con nuestro compañero, el buen Andrés Novelo Basulto, antes del partido de hoy, en la práctica precisamente de anoche en el Cuculcán, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la afición y contento por haber logrado esos 2 triunfos en la Ciudad de México, pero todavía no hemos ganado nada, tenemos que seguir enfocados en lo que queremos y tratar de jugar un mejor béisbol para salir adelante. Mi estimado Jerónimo, muchos decían que el cambio de, en este caso César Valdés, que estaba como primer abridor, y regresar con Johanna Reguín, pues parece ser que fue una muy buena decisión, y aparte aquí pues vamos a tener un duelazo de picheo contra Matt Gage, contra Patrick Johnson, Samayoa, Crenshaw. ¿Cómo visualizas el cambio de sede? Que pues ahí es un campo completamente de bateo y aquí pues es un campo que se digna más para el picheo.
No, primero que nada, yo a todos los pitchers les tengo una confianza muy buena. Yo pienso que así como puede ser Negrín, como puede ser Valdés, el primer pitcher, yo creo que ellos tienen el talento para salir adelante. Y no nada más ellos, no todos los que están jugando, todos los que están participando, todos los que están en la banca también tienen mucho que aportar al equipo y esperemos tener unos buenos resultados aquí en casa. Ya como tú lo dijiste, que es de picheo, pero tenemos que estar enfocados en realmente qué queremos hacer. Mi estimado Jerónimo, pues bueno, durante tu carrera pues estuviste mucho tiempo con los Diablos Rojos del México. Ahora, ¿qué se siente por parte en esta nueva faceta como manager? Pues enfrentarse a un ex equipo como lo es Diablos, donde pues en el 2008, cuando se enfrentaron en la última final del Sur, pues tú jugabas con ellos. No, pues contento por estar perteneciendo a Yucatán, ¿no? Yo creo que los dos equipos son bastante buenos, que trabajaron bastante bien en la temporada para llegar a una final y siempre con un respeto a todos los equipos que llegan, a Diablos, a Tigres, a todos los equipos que han participado contra nosotros, siempre con un respeto, ¿no? Yo siempre he dicho que el que juegue mejor tiene mucho derecho a ganar y nosotros tenemos que jugar mejor al béisbol para sacar resultados. Jerónimo, antes de culminar, ¿cómo llega el equipo? ¿Llega cansado? ¿Llega algunas molestias físicas en algunos peloteros o todo marcha conforme a lo planeado? No, hasta ahorita todo bien, todo está marchando bastante bien, todos los muchachos están dedicados, ahorita estamos entrenando para no llegar mañana un poquito fríos, pero es normal, yo creo que los players tienen que jugar con intensidad, con ganas, con esfuerzo y los muchachos lo están haciendo, que es el resultado que estamos dando. El Ayuntamiento de Mérida presentó el circuito Corre por Mérida. Van a ser carreras de 5 kilómetros, una cada mes, en lo que resta de este 2019. Los detalles. El próximo sábado 28 de septiembre, el Ayuntamiento de Mérida organizará la primera de 4 carreras de 5 kilómetros que formarán parte del programa Corre por Mérida, anunció este martes en conferencia de prensa Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes. La finalidad es buscar y acercar a toda esa gente de la colonia, de la comisaría, de la avenida que normalmente corre, buscándolos atraerlos a las carreras, buscando atraerlo de una manera responsable, pero también de una forma completamente gratuita. La distancia es de 5 kilómetros, va a estar la carrera en las categorías libres y carreras infantiles. Va a ser en el fraccionamiento del parque y va a ser el punto de homenaje a una persona que nos ayudó y nos representó mucho en el municipio de Mérida, como es el licenciado Manuel Mogiote Ercila, que en paz descanse. La primera fecha, Corre por Mérida, tendrá como sede el Parque Recreativo Oriente en el fraccionamiento del parque. La segunda competencia se correrá el sábado 26 de octubre, la tercera el domingo 17 de noviembre y la última el 15 de diciembre en sedes aún por definir. 2020 viene la etapa más grande y significativa del programa Mérida en Acción, en lo cual no solamente vamos a tener una al mes, sino que va a cumplir completamente el ciclo, completamente como ahorita lo vamos a hacer, a través de tus programas en las escuelas, a través de los programas en las empresas y buscar los círculos por sector para que a final de cuentas nadie se quede sin hacer ejercicio. Jesús Aguilar y Aguilar destacó que en todas las carreras se entregarán reconocimientos a los ganadores de los 3 primeros lugares de cada categoría y que entre los participantes se sortearán artículos electrónicos. Y la llamada reina de las carreras, la tradicional carrera Uxmal Muna, ya hay un total de 1000 inscritos a 2 semanas de su realización. Cuando faltan 2 semanas para que se realice la tradicional carrera atlética del Mayab Uxmal Muna, ya se tienen hasta el momento 1000 inscritos en todas las categorías, informó Víctor Marabé Canché, organizador de la competencia. Hasta el momento tenemos casi 1000 inscritos de los 2000 que tenemos contemplado. La gente pues está esperando esta carrera que ya es tradicional y como siempre lo he dicho, gracias a ustedes, los medios de comunicación, y gracias a los atletas también que se encariñaron con ello, con decirte que la bautizaron como la reina de las carreras. Y pues están viniendo a inscribirse. Para esta carrera se espera la participación de poco más de 2000 competidores y según Marabé Canché, hasta este martes ya se han reportado e inscrito atletas del centro y del norte del país. Están inscritos de Monterrey, de Toluca, Estado de México, de la Ciudad de México,
y creo que toda la gran península, incluyendo Cancún, que tiene como 300, 400 inscritos. La ciudad de Campeche creo que son como 200, y los municipios de Campeche, de todos, ahí está Calquiní, está Becal, está Jopelchen, Chelchecán, todos están inscritos sus atletas. Por último, Marabe Canché dijo que para esta edición de la carrera se abrió la categoría Veteranos Plus, pues agregó que muchos competidores de la misma lo han solicitado. Antes de irnos, le recuerdo la invitación para que mañana miércoles nos acompañe a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde, en Garra Melenuda, edición Playoff, el programa de béisbol de Teleyucatán. Vamos a estar presentando el resumen, las mejores jugadas del juego número 3 de la serie final de la zona sur, entre los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México. Por allá vamos a estar, pues todo el equipo de Deportes Teleyucatán. Estará Antonio Lizama, Andrés Novelo Basulto, Diego Díaz, un servidor Mario Peniche Grosica con la crónica y los comentarios de Victoria González y Shannon Harris. No lo olvide, mañana miércoles, 2:30 de la tarde, Garra Melenuda con lo mejor del juego que ahora mismo se está escenificando en el Parque Cuculcán entre los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán, la final de la zona sur. Y vamos a ver si la final, la Serie del Rey, pues no va también el equipo de los Toros de Tijuana, que también va 2 en la serie. Han ganado los primeros 2 ante los Acereros del Norte, el equipo de México. Pues ojalá y veremos qué depara para el conjunto melenudo. Ya mañana en la sección deportiva le estaremos platicando del resultado. A nombre de todo el equipo, ¡saca la garra! Muy buenas noches. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación